Bueno, buenos días a todas y todos, especialmente también a los que nos están siguiendo por Zoom. Buenas tardes o buenas noches a los que nos siguen desde España, haciendo un esfuerzo de conectarse una hora tardía seguramente para ustedes. Antes que nada, agradecer a quienes me han precedido aquí en esta mesa, eh, a las instituciones que hacen posible la realización de este seminario. Y muy especialmente me sumo al agradecimiento a cada una de las personas del equipo del Centro de Cooperación que nos reciben amablemente y nos hacen fácil poder tener este espacio de encuentro y de elaboración. Bueno, damos paso entonces a la ponencia marco de nuestro 26 seminario, ya 26 seminarios. Las prácticas, en los intercambios, en los encuentros, hemos ido relevando que los cambios, ¿no? Desde que nos conocimos y empezábamos todos a trabajar en el tema de drogas, partiendo de modelos, discutíamos diferentes modelos basados en un sujeto único de intervención. Correr del tiempo, hemos ido entendiendo que eso no es así y que también en este tema, como en tantos otros en los que trabajamos, debemos pensar las implicancias de acuerdo a un montón de factores complejos. Y bueno, y para eso nos vamos apoyando en un concepto que ha tomado fuerza en los últimos años, si bien es un concepto que ya tiene su historia, que es el de interseccionalidades. Ya hemos ido, es cierto, aportando y trabajando con unas cuantas de estas cosas, como pensando desde género, como pensando desde las edades, pero bueno, ahora hemos querido pedir ayuda para poder de alguna manera ponerle también más riqueza conceptual a esta forma de trabajar que hemos venido como, bueno, adaptando sobre la marcha. Para eso nos van a acompañar Silvana Darré y Carmen Beramendi. Silvana es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Estudios de Género. Es docente e investigadora de Flaxo Uruguay. Fundó el programa Género y Cultura de Flaxo Uruguay en el 2007 y en la actualidad se desempeña como coordinadora académica de Flaxo Uruguay. Ha publicado numerosos artículos, libros sobre interseccionalidad, educación y estudios de género. Carmen Beramendi, de Flaxo Uruguay también, es docente e investigadora en género y políticas de igualdad, en violencias de género y disidencias por Flaxo Uruguay. Asesora de la Intendencia de Montevideo y de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, consejera del Fondo de Mujeres del Sur, fue representante nacional, directora del Instituto de la Mujer y Mujeres y de Flaxo Uruguay, y además una querida y entrañable compañera. Así que bueno, vamos a dar paso a las intervenciones de ellas y queremos avisarles a todos que una vez finalizadas tendremos 10 minutos aproximadamente para el debate y que todas las personas que nos acompañan por Zoom pueden realizar sus preguntas a través del chat. Así que bueno, ahora les dejo en la mejor compañía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana María. Agradecer a través tuyo a la RIOD y a todas las autoridades que han acompañado la inauguración de este importante seminario. Decirles que para nosotras desde Flaxo Uruguay es realmente un honor y realmente un desafío el poder hacer algún aporte a la perspectiva, a una perspectiva que es la perspectiva de la interseccionalidad, que entendemos puede contribuir a comprender la complejidad cuando hablamos de abordajes interdisciplinarios y abordajes desde la multicausalidad. Nosotras queremos, en primer lugar, compartir y decirles a ustedes que desde Flaxo Uruguay hubo un esfuerzo sostenido durante más de 13 años de formar distintas personas vinculadas a organizaciones sociales y públicas en la temática de drogas y desde un abordaje que básicamente compartido con quien nos está presentando en la mesa, con Ana Echeverría, es un abordaje que colocaba el foco en los derechos de las personas y también en la prevención de riesgos. Flaxo cuenta con un programa muy importante de género y cultura en la región, forma parte de una red de instituciones latinoamericanas
que intentan producir también conocimiento basado en la evidencia para la construcción de las políticas públicas. Entonces, es desde este lugar que conversamos, contándoles también que en el intercambio que hemos tenido para preparar la ponencia con Silvana, recordábamos cuando hace 13 años empezamos a trabajar con más de 13 universidades latinoamericanas y europeas el concepto de interseccionalidad, que recién comenzaba como a abrirse paso como concepto con más masividad que la que tiene hoy. Hoy empieza a ser algo acuñado y bueno, y nos exige por lo tanto reflexión a partir de la práctica de su implementación. Nosotros vamos a compartir unos 40 minutos con ustedes para que haya espacio también de unos 10 minutos para preguntas, intercambio, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo de manera de comenzar lo que nos parece que siempre es clave en cualquier tema que se aborda, y le voy a pedir ahí a Silvana que comparta la presentación, que es simplemente titular, es la presentación de lo que vamos a trabajar, que intenta, en primer lugar, siempre cuando pensamos, analizar en qué contexto lo hacemos. La última intervención ha abonado en esta dirección, y yo quiero en esta dirección decirles a ustedes que a nosotras nos parece como súper importante cuando trabajamos en cualquier ámbito que estamos propiciando política pública, que estamos propiciando reflexión, que estamos propiciando mecanismos de fortalecimiento de sociedad civil y de incidencia, plantear que lo hacemos en una región que está profundamente atravesada por las desigualdades, diría, como centro de preocupación de la región. Las desigualdades que son desigualdades de carácter estructural, que sin duda tienen que ver con asimetrías en materia de ingresos, de patrimonios, con el acceso a los servicios esenciales, pero que históricamente estas desigualdades que fueron reconocidas en tanto tales, en términos de ingresos y de acceso a los recursos económicos, han ido como, desde el punto de vista de la historicidad de las ideas en relación a las desigualdades, sumando también las que tienen que ver con el acceso a los derechos políticos, sociales, culturales y cada vez más creciente a los derechos ambientales, ¿no? Todo esto, ¿por qué lo planteamos? Porque todo esto configura el carácter estructural y multidimensional de la pobreza en la región. Sabemos todos los que estamos aquí que la pobreza en la región ha tenido un incremento sustantivo durante la pandemia del COVID-19 y que y ha incrementado fundamentalmente la desigualdad. Pero bueno, hay algo que al mismo tiempo que planteamos algunas cifras que creemos que son realmente impactantes, hablar de que cuando hablamos de 180 millones de personas en la región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, 70 millones no tienen acceso a la canasta básica de alimentos, ¿no? Esto según plantean los informes de CEPAL en su panorama social del 2023. Y cómo al mismo tiempo sabemos cada vez más, aunque sabemos que es una cuestión en debate y tensada en el debate, que la forma más rápida de abatir los temas de la pobreza es bajando las desigualdades. Entonces, han habido al mismo tiempo impactos diferenciados en la pandemia que estamos desde varios países de Flaxo, que integramos la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y de otras universidades también en la región que producimos conocimiento, tratando de aportar también a ver cómo ha impactado de manera diferenciada. Las crisis impactan de manera diferenciada y esta pandemia que atravesó la humanidad ha impactado de manera diferenciada en América Latina. Y para poner un solo ejemplo, el rezago que produce en la formalización, en los empleos y en los trabajos de las mujeres, prácticamente nos hace pensar en que tenemos un rezago prácticamente de 18 años para volver al punto de partida anterior a lo que significaba la formalización del trabajo de las mujeres en la región. También cuando pensamos en la pobreza, y por eso hablamos del carácter multidimensional, muchas veces, y cuando pensamos en niñeces y en adolescentes, pensar también que tenemos hogares con jefaturas femeninas muy crecientes en la región, y que cuando hablamos de pobreza infantil y de vulnerabilidad en la infancia, tenemos que saber o conocer que efectivamente de los hogares monoparentales, el 80% en nuestra región son llevados adelante por mujeres pobres. Esto eran como algunas cuestiones generales, ¿por qué? Porque de la misma manera que todas y todos los que estamos aquí sabemos que las desigualdades no son
las mismas hoy que reconocemos que las que reconocíamos antes. ¿Por qué? Porque son también producidas por sistemas de ideas, prácticas sociales, económicas, sociales y culturales que dominan nuestras sociedades. Y escasamente muchas veces cuando intervenimos o cuando hablamos las relacionamos con los sistemas de dominación. Los sistemas de dominación que están directamente vinculados a estas desigualdades y que están atravesadas estas desigualdades por el poder que es capitalista, que es colonialista, que es racista y que es patriarcal. Entonces, es desde este contexto que vamos a abordar esta temática y a tratar de contribuir. Vamos también a pensar con ustedes, tratar de pensar qué aporta, qué problematiza la interseccionalidad en conceptos como el sexo, la clase y la raza. En realidad, podríamos hacerlo desde distintos lugares, y ahí de pronto está bueno, Silvana, corrernos hacia el siguiente. El, el, la problematización del sexo, clase y raza, ¿por qué tomamos estas categorías? En realidad, hay un trabajo de Jules Fouquet, una socióloga feminista francesa, que es del año 2022, que es en el marco de un texto que se denomina Más allá de la interseccionalidad, mujeres, raza y clase en los movimientos sociales, que plantea cómo el sexo y la clase también son categorías complejas y cómo, si bien pueden ser pensadas desde lo descriptivo, a ver, cuando pensamos en lo descriptivo, pensamos en cómo, en la anterior, en realidad, cuando pensamos en lo descriptivo, pensamos en cómo se relaciona con la descripción de las personas y los grupos. En esto descriptivo, sabemos que pueden haber cosas que son muy objetivas, es decir, por ejemplo, eh, objetivo, me pertenecen, para la categoría de clase, ¿me pertenecen o no los medios de producción? Parecería que ahí la respuesta es obvia, ¿verdad? Pero luego también hay categorías a veces más difíciles de comprender y de abordar, que son las que se asignan desde un punto de vista más subjetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué identidad me reivindico? El sexo, que antes se relacionaba solo con lo biológico, hoy estamos viendo la complejidad que tiene incluso cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género, que lo limitábamos solo a la socialización de lo biológico, y hoy hemos enriquecido este concepto con otras perspectivas que intentaremos como dar cuenta, ¿no? Pero también en lo subjetivo hay asignaciones que son externas a las personas que las viven. Por ejemplo, la heterodesignación performativa. ¿Cómo me ve el policía cuando me drogo? Decide pegarme, me viola, me protege o me deja en paz. Estos serían como lo asignado desde afuera. Podría ser la policía, podría ser quien interviene en una institución de salud, podría ser quien interviene incluso desde una organización social que intenta dar una respuesta. Cómo desde afuera se me designa según la designación performativa que tengo, se me designa o se me atribuyen cuestiones que luego intentaremos como descifrar. Pero también, y esto me parece que es la clave para nosotras hoy, es también cómo se piensan desde lo explicativo, porque estamos frente a un modo de producción que es capitalista, racista y patriarcal, y bueno, y aquí esto también evidencia otras formas de opresión. Seguimos. En las otras formas de opresión que queremos compartir con ustedes, nos vamos de inmediato a esta nueva, a esta categorización que hace Kimberly Crenshaw, que plantea con total claridad el concepto de interseccionalidad y que es una de las fundadoras de la teoría crítica sobre la raza, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué aporta? Aporta como situaciones de dominación, discriminación y minorización interseccional. Ella lo que hace es identificar cómo, a partir de los análisis estadísticos, la respuesta es diferenciada de las autoridades a las denuncias de violación y de violencia de las mujeres afro frente al resto de la población. Ella entonces no solo aporta evidencia en términos de lo que pasa con los datos estadísticos, sino que en la propia avance y elaboración del concepto también provee de insumos para la resolución de asuntos legales y por lo tanto enriquece una perspectiva que antes no estaba de este modo. Seguimos. Entonces, lo otro que me parece que es clave es cómo ella también plantea algo que es para nosotras central, que es la interseccionalidad. Es una experiencia personalísima. Nosotros pusimos altamente personal, ¿no? Que si bien se puede montar sobre una estructura de opresión primaria que está planteada, en la que está presente el género,
la etnorraza y la clase, no es una sumatoria superposición de desigualdades. Y esto tiene valor comprenderlo, no solo desde una cuestión conceptual, sino luego esto también es muy importante para lo que vamos al final tratar de compartir con ustedes, que es algunas aproximaciones a cómo en general esto se puede traducir en términos más operativos, que es en general lo más complejo con estas conceptualizaciones. Entonces, estas desigualdades, plantea Crenshaw, se intersectan en cada situación personal y además en cada grupo social, mostrando estructuras de poder que existen en el seno de nuestra sociedad. Pero además la distingue también de lo que es la interseccionalidad estructural, que se relaciona con cosas que ya vimos cuando hablamos de contexto, pero cómo hay consecuencias en la intersección de varias desigualdades y hay una interseccionalidad política que afecta la forma en que estas desigualdades se abordan y cómo se trabajan, ¿no? Ella lo hacía, por ejemplo, denunciando algunas estrategias antirracistas del gobierno norteamericano, donde diseñaban solo a los hombres afro como categoría general, despreciando totalmente la categoría de las mujeres. Vamos a intentar, en lo que sigue con Silvana, de ver con ustedes algunas cuestiones que a partir eh, de algunas figuras le disparan la reflexión y poder seguir abordando en esto, y vamos a irnos intercalando con ellas, así que con esta pequeña introducción, Silvana, adelante. Bueno, bienvenidas y bienvenidos donde quieran que estén y en la hora en la que estén. Eh, les vuelvo a compartir esta imagen que está relacionada con esta historicidad de la que habla Carmen, de nuestro trabajo con el tema de la interseccionalidad hace varios años. Cuando empezamos a trabajar, lo hicimos en conjunto, en asociación, con las organizaciones de la sociedad civil que nos parece que son centrales en los procesos democráticos en América Latina. No en todos no en todos los gobiernos, no en todos los estados se tiene clara la importancia sustantiva que tienen las organizaciones de la sociedad civil en estos temas. Y en cualquier tema, ¿no? En términos de participación, lo importante que es la participación de las comunidades, de los grupos organizados. Y entonces lo que hicimos hace, ya les digo, 13, 14 años, fue trabajar y plantearles algunas dudas sobre este paradigma, porque paradigma o concepto o metodología vinculado con la interseccionalidad a los movimientos sociales. Obviamente, la interseccionalidad es una herramienta teórica y metodológica que está en construcción. Después, sobre el final de la presentación, les vamos a dejar bibliografía de consulta. Hay, por ejemplo, un texto muy importante que es de Mara Viveros, donde habla de cómo se ha ido traduciendo y cómo ha ido cambiando el concepto. Es decir, estos son conceptos que están en transformación permanente, en crítica permanente, en revisión, ¿sí? Como muchos dentro de las ciencias sociales. Entonces, puede ser entendida como una herramienta teórica, como una herramienta metodológica, para dar cuenta, como decía Carmen, de las diferentes formas en que se articulan las relaciones de poder. Pueden ser relaciones de poder, en otros textos van a aparecer como estructuras de dominación. Hay sectores del pensamiento que no están de acuerdo con la idea de la estructura, entonces hablan de ejes estructurantes de la desigualdad. Lo podemos encontrar con distintos términos. El asunto es cómo operan en forma combinada el sexismo, el racismo, la heteronormatividad, el etnocentrismo, el adultocentrismo y la clase social. Tal vez las teorizaciones vinculadas con la clase social son las más antiguas porque vienen del siglo XIX, ¿no? Con toda la discusión y los aportes realizados por el marxismo. Entonces, esto que decía Carmen, estas distintas dimensiones o ejes de desigualdad, tendemos a pensarlos como si se superpusieran, como si fueran capas. Y en realidad lo que hacen y lo que plantean las autoras representantes de esta línea de la interseccionalidad es que la intersección genera producciones nuevas, ¿no? Genera otras cosas, otros efectos en los cuerpos, en las personas, en los grupos y en la sociedad.
Y entonces, cuando preguntamos, una de las preguntas que nos hacíamos nosotras era, y nos hacemos, ¿y saben por qué se las hacemos? Porque seguramente es algo que también ustedes se van a preguntar, es, ¿desde dónde hablamos para asumir el conjunto de dimensiones y ejes de opresión, en tanto nuestra posición como sujetos, posición en el sentido de que dice Teresa de Lauretis, cada persona ocupa una posición en una trama, en una institución, en una familia, y a su vez esas posiciones van cambiando, pueden cambiar, con la edad, con el lugar donde estoy, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos desde nuestras posiciones de sujeto para tratar de entender ese conjunto de discriminaciones que se nos va, que nos exceden no solamente como personas, nos exceden desde el punto de vista de la formación que tenemos, porque nosotros podemos decir, bueno, yo me formé en, no sé, trabajo social, o yo soy socióloga, o yo soy esto, yo lo otro, estudié tal cosa. Entonces, ¿cómo son las perspectivas desde el punto de vista conceptual? ¿Qué hemos aprendido a lo largo de nuestra formación? ¿Y qué grandes vacíos tenemos para entender esta conjunción de articulaciones? Es decir, lo que hemos notado es que además nos falta teoría. Nos faltan teorías para entender cómo, qué sucede por un lado y cómo operar por otro, ¿no? Entonces, estas eran las cosas que les planteábamos también en aquel momento a las organizaciones de la sociedad civil. Y lo que hicimos fue no solamente preguntarles si tenía utilidad o no el tema de la interseccionalidad, sino de revisar las expresiones gráficas que tenían los movimientos sociales y las oficinas gubernamentales de América Latina hace 13, 14 años. Entonces hicimos una recopilación enorme de afiches. No sé si se dice en todos los países afiches. Estas son las cosas que se muestran a través de imágenes que son de propaganda, de publicidad, pero que dan cuenta de reivindicaciones que son específicas. Y entonces, ¿qué notamos? Hace 13, 14 años, por lo tanto, estuvimos conversando en estos días que realmente había habido un avance. ¿Por qué? Esto es una de las conclusiones, tendría que decirle al final, pero porque en ese momento, hace 13 o 14 años, era muy difícil identificar expresiones gráficas que dieran cuenta de un conjunto de discriminaciones. En general, todos los movimientos que están asociados con un proceso identitario, una reivindicación identitaria, lo que destacaban en sus expresiones gráficas era su propia reivindicación. Es decir, la diversidad sexual, el movimiento de la diversidad sexual, o sexo afectivo, como se llamara, porque también son procesos que van cambiando el nombre en los movimientos, se graficaba en términos de sus propias reivindicaciones. Del mismo modo, el movimiento contra el racismo o el género, es decir, era muy difícil. Este que estamos viendo acá, fue uno de los pocos afiches que daba cuenta de una articulación de muchas discriminaciones. Y ustedes me podrán decir, ¿esto articula? Y bueno, yo no estoy segura, pero por lo menos muestra, si vemos en la fila número 1, el primero es un varón que está identificado como si fuera un preso, me parece a mí. Después hay una niña o una mujer con discapacidad, después hay dos personas con una bandera que reivindican algo vinculado con el país, la nación, la migración, después hay una persona mayor. Es decir, podemos ver, y lo que nos llama la atención es la multiplicidad. Es decir, ¿cómo hacemos para representar la multiplicidad, la complejidad que tiene? Y esto no tiene que ver solamente con un tema artístico, cómo se grafica, es cómo en nuestras prácticas entendemos y graficamos esta enorme diversidad que hay en términos de exclusiones, de asuntos, porque acá me podrían decir, bueno, sí, mira, acá hay una persona en la tercera línea, hay una persona que es, que parece que parece obesa. Bueno, pero alguien podría decirme, bueno, no queda claro, hay personas mayores, con bastón, hay personas que no tienen brazos, pero ¿dónde está mostrada acá la ruralidad? Y no sé, capaz que no está mostrada. Y ese es el otro asunto que discutimos en aquel entonces, y entonces, que sería la pregunta de, ¿cómo hacemos para sostener el conjunto de diferencias? Porque cuando una persona viene
a nuestra ONG, cuando viene al servicio, cuando la tenemos adelante, porta una cantidad de marcadores de diferencia. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para generar este conjunto complejo de marcadores de diferencia sin que generar la idea de una nueva universalidad, una nueva totalización? Porque siempre va a haber alguien que va a decir, no, pero yo acá no estoy incluido, no estoy incluida. Acá el problema de la juventud rural no está incluida. Acá el problema de la gente de la Amazonia no está incluida. Entonces, esas eran las preguntas, ¿no? Lo otro que surgía era el tema de las jerarquías, que mencionaba Carmen, ¿no? Se supone que no hay jerarquías, pero esto es una pregunta. Eso es cuando se lo preguntamos a la gente de los movimientos sociales, claramente, las mujeres negras nos dijeron, para mí hay jerarquías. En palabras de ellas, decían, para mí, yo soy negra y voy a ser negra toda la vida y soy mujer. Podré cambiar de orientación sexual, podré cambiar de clase social, podré cambiar de otras cosas, pero hay cosas que yo no me las voy a sacar y no me las quiero sacar, ¿no? Pero esa es otra cuestión que es conceptual, que es teórica y que abre a problemas. ¿Hay jerarquía o no hay jerarquía? Hay muchas muchos conceptos que vienen de antes del concepto de interseccionalidad, y yo quiero mencionar dos solamente. Uno es un texto, un aporte muy importante, que seguramente ustedes han leído, además está disponible en la web, que es el libro de Erving Goffman, que se llama Estigma, que es del año 1963, es decir, tiene 10 años antes 20 años antes, perdón, del concepto de la emergencia, del concepto o del término interseccionalidad, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice Goffman en esa obra? Que a mí me parece que es monumental, es impresionante. Dice, la idea del estigma comienza ya con los griegos, cuando se marca a las personas que roban, se les da una marca en la cara para que puedan ser identificados, claramente identificados en la calle, ¿sí? Entonces, es un sentido negativo. El estigma es algo atribuido y tiene un sentido negativo, y nos viene desde los griegos. ¿Y en qué consiste la construcción de los estigmas? Bueno, son categorías, desde el punto de vista, se construyen socialmente y clasificamos a las personas en categorías y les asignamos atributos. Generamos atributos rápidamente en función de qué, de las apariencias. Y todo eso además lo naturalizamos. Es decir, es algo que va de suyo, que no los pensamos. Él dice, bueno, hay algo del prejuicio, por supuesto, que está jugando, pero los prejuicios saben que desde el punto de vista cognitivo tienen una enorme importancia porque nos permiten no estar pensando a cada rato, ¿no? Cada cosa. El prejuicio es algo, es un conocimiento rápido, y entonces se mete y se cuela ese conjunto de preconceptos, ese conjunto de categorías y de atributos que les damos a las personas en función de sus apariencias. La anticipación, dice, transforma expectativas normativas en demandas. Es decir, yo además después le voy a pedir a esa persona que se comporte como la sociedad dice que se supone que se tiene que comportar. ¿Y cuál es el tema de esto? Es que se construyen identidades. Entonces volvemos al tema de los movimientos sociales, pero desde otro punto de vista, y es, ¿cómo se construyen las identidades a través de la interacción social? Un aporte importante que genera Goffman es la idea de que todas las identidades dialogan con un espacio normal, entre comillas, ilusorio de lo no marcado, que es un espacio obviamente ficticio. Pero ya en aquel momento, en el año 63, cuando él hace una lista de todas las categorías que pueden entrar en la categoría de estigma, es amplísima, es amplísima. Leo algunas para no olvidarme, ¿no? Dice, bueno, pocas personas quedan excluidas, ¿no? Por ejemplo, por características físicas, por deficiencias intelectuales, psíquicas, ser pobre, haber estado preso o presa,
estar desocupado por etnia, personas divorciadas, adultos mayores, personas obesas, personas alcohólicas, homosexuales, transexuales. Y él dice, estas son categorías que son individuales, son estigmas que van acompañados a una persona. Pero, dice, hay otros estigmas que implican conjuntos amplios de la población. Por ejemplo, por razones étnicas, étnico-raciales, o religiosas. ¿Sí? Les atribuimos cosas socialmente, no es algo personal, son construcciones sociales. Entonces, el aporte de Goffman, hay otro que se puede complementar, y ya voy como cerrando esta parte, Carmen, es con otra autora fundamental, que es Amparo Moreno Sardá, que también escribe hace montones de años, y tiene un texto también que se encuentra en la web, que se llama El arquetipo viril protagonista de la historia. ¿Y qué nos dice en ese artículo? Ella habla de la importancia, ella no habla de la interseccionalidad, ella habla del androcentrismo. Y el androcentrismo implica asumir un punto de vista que no es el punto de vista de todos, es el punto de vista que implica la conjunción de hegemonías de clase, de sexo y étnico-raciales. Es decir, implica ser varón, blanco, europeo, educado, de clase acomodada. Todo eso implica la posición androcéntrica. Y entonces no tiene que ver a veces con el sexo, con quién dice qué cosa, sino con qué posición, con qué lente miramos las cosas, con qué lentes estamos, de dónde estamos viendo. Acá muestro algunas de las imágenes de los afiches nuevos que hemos visto de oficinas gubernamentales o de movimientos sociales, donde se ve, están vinculados con la discriminación, con la no discriminación, y vemos que hay más diferencias, ¿sí? Que parece que están más integrados. ¿Sí? Y les traigo los 3 ejemplos del final que revelan. Esto fue una campaña organizada en el Uruguay que se ve que, bueno, trató de incorporar el vector interseccional para ver que las personas sí tienen un color, tienen una clase, tienen distintas cosas, pero también es el peligro o el riesgo de no pensar críticamente con cómo estamos viendo, cómo estamos visualizando. Este lo trajimos porque el seminario tiene que ver con drogas, ¿no? Entonces dice, consumir drogas tiene riesgos. Y acá vemos a una persona afrodescendiente que está cocinando algo que no sé qué es, porque no sé de drogas, pero está cocinando algo, ¿no? Entonces hay una incorporación de la raza. Obviamente, ¿qué fue lo que pasó? Y vuelvo a la importancia de los movimientos sociales. Esto fue criticado por ser campaña racista por los movimientos sociales y en redes. Y por suerte, bajaron la campaña. Es decir, reconocieron que se habían equivocado y la bajaron, ¿no? Miren, acá hay otra. Esta también es una imagen en que está mal usada. Carmen se ríe porque nos hemos reído mucho. Fíjense que hay 2 personas, las 2 personas del costado, que tienen un color de piel más oscuro, y le están ofreciendo al muchacho que está de corbata drogas, y él dice, no, hoy no quiero. Es decir, él está representando la normalidad esa de la cual nos habla Goffman, y son personas afrodescendientes. Y acá es donde está funcionando la interseccionalidad de las discriminaciones. Acá, de forma voluntaria o no voluntaria, vamos a pensar que fue involuntaria, se le está asignando a las personas de color un atributo que es negativo, que es la idea del consumo. Y esta es la última, que nosotros en Uruguay tenemos una gran deportista que es Débora Rodríguez, que es corredora. Y cuando vimos esto dijimos, pero esta parece Débora, pero ¿por qué le sacaron una pierna? Y esta es la más enigmática de todas, porque no entendimos por qué ponen a una mujer negra, deportista, corriendo, sin una pierna, es decir, es un esfuerzo enorme. ¿Por qué? ¿Por qué meter todo? Y entonces volvemos a la importancia de la diversidad en la complejidad que tiene. Pero esto no tiene que ver solamente con una cuestión artística, no, o con una cuestión de plástica, o cómo los comunicadores comunican una idea, que sé que es complejo, sino qué hacemos con el concepto de interseccionalidad, cómo lo vamos a hacer operar y cómo vamos a no reforzar
estereotipos, porque esto es el colmo del estereotipo, el colmo de todos los colmos. Adelante, Carmen. Bueno, en realidad el recorrido este que hemos intentado y acordado hacerlo de manera tan concentradita, de modo de poder ser respetuosas de los tiempos, evidencia un recorrido que hemos hecho cuando empezamos con esto con Silvana, a trabajar desde Flaxo hace 13 años, Silvana, ¿no? No, ahora 14 años. En el 2010 a trabajar esta cuestión y a ponerla en clave de diálogo con las organizaciones sociales, cuestión que nos parece no solo importante desde el modo de producir conocimiento, sino también intentar que la producción de conocimiento que hacemos desde la institución sea un conocimiento al que hacía referencia la última intervención en la mesa, de un conocimiento que sea situado, que dé cuenta realmente de la complejidad que tiene el abordaje cuando pensamos en las personas, en la situación que atraviesan en este momento y en la ubicación también territorial, ¿no? Entonces, uno de los desafíos importantes que tenemos es cómo identificamos las discriminaciones interseccionales. Es un primer desafío para el abordaje en concreto, para ver cómo todo esto que nos parece a nosotros que va a requerir permanente retroalimentación con cuestiones que investiguemos, con repensar la teoría desde la que nos posicionamos, tiene una cuestión muy importante primera, que es cómo identifico y cómo defino la discriminación interseccional, ¿no? Silvana daba cuenta claramente de esto de lo indivisible de la categoría, es decir, estamos frente a una nueva categoría. Se nos ocurrió poner dos ejemplos, que en realidad teníamos muchísimos más que muchas veces se trabajan en talleres, que cuando trabajamos interseccionalidad hay muchísimos ejemplos, pero elegimos dos. Una pareja ingresa a una institución de salud por un uso problemático de drogas, y aquí algo que decía alguien desde el chat que quiero de alguna manera solamente decirlo como un enunciado, porque no es un tema en el que yo soy especialista, pero me parece que importa mucho decirlo. Nosotros hablamos de uso problemático de drogas, pero sabemos también que el consumo de drogas no siempre es problemático. Por lo tanto, primera disquisición que me parece importante, porque establece, si no, frente a cualquier modalidad de consumo, muchas veces vinculada al disfrute, al placer, vinculada irresponsablemente hecho, bueno, hay un estigma también sobre cualquier forma de consumo, ¿verdad? Entonces, escasamente existe la misma problematización con el alcohol que con las drogas sintéticas, y el alcohol mata ferozmente en nuestra región, ¿no? Entonces, una pareja ingresa a una institución de salud con un uso problemático de drogas. Y lo primero que se le pregunta a la mujer es quién quedó al cuidado de sus hijos. A él no se le pregunta esto. ¿Qué siente esa mujer? Porque esto también lo hemos conocido a través de los trabajos que hacemos en violencia muchísimos, ¿no? A mí nunca se me pregunta como persona, a mí se me pregunta en tanto madre. Yo persona no cuento. En cambio a él se le pregunta como persona, pero en general también él vinculado como el problema en sí mismo. Él es el que es un problema. Él es un problema porque él consume drogas. Seguramente además él la arrastró a ella. O sea, ella no fue en un acto responsable. Todo esto que puede tener un componente, como pasa con las ideas dominantes y los prejuicios, en la realidad, puede tener un componente en la realidad, tiene también un modo de interpretar que en el abordaje realmente lo que hace es consolidar esta sensación de que me equivoqué al lugar al que llegué, ¿no? En otro ejemplo reciente que apareció esta semana en una publicación en Uruguay, en una cárcel de frontera en Uruguay con Brasil, la población de mujeres afros es el 83% del total de las mujeres presas. En realidad, uno puede decir, bueno, es un avance que hoy el Uruguay, hace unos años, empiece a integrar la variable étnico-racial en su registro. Esto puede ser un avance, pero luego, cuando uno analiza además la dimensión étnico-racial en esa localidad, esto que es el 83% entre las presas, entre la población es del 17 al 23%. Es decir, la distancia enorme que hay entre la representación de esta población afrodescendiente en Uruguay en relación a las mujeres presas es un abismo, la distancia que hay entre la representación en las presas y la representación en las vidas y en el territorio, ¿no? El problema aquí inmediato, y no es que no vamos a limitarnos a esto, pero acá hay un componente clave que lo traía en las diapos que presentaba Silvana, es cómo transmito esto en la comunicación y cómo desde la comunicación contribuyo a no estigmatizar, pero también en la intervención. Y aquí seguimos. Silvana. Seguimos, no pretendemos, porque y sabemos que esto es muy difícil,
pretendemos dar algunas pistas en lo que tiene que ver con la práctica para el abordaje de la interseccionalidad, reconociendo que, bueno, que nos falta mucho a todas y a todos para avanzar en esto de articularlo con nuestras prácticas, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que decimos es, hay una manera o un abordaje que es analizar los datos. Los ejemplos que yo puse, el último ejemplo que puso también Silvana, hablan de esto, de cómo ciertas estadísticas nos pueden, o los números nos pueden aproximar al concepto general, que en realidad es mucho más difícil, que en general da como cuenta de múltiples discriminaciones, no precisamente de la discriminación interseccional. ¿Por qué? Porque para analizar la discriminación interseccional, sería, por ejemplo, mucho más útil las historias de vida, las entrevistas personales, el análisis etnográfico, que no digo complementario, no digo mucho más útil solo sustituyendo lo estadístico. Lo estadístico tiene mucho valor, pero también cómo luego en la sistematización que realizo veo que las personas están atravesadas por historias absolutamente indivisibles, un componente, en este caso el consumo problemático, de sus historias de vida, atravesadas por las violencias, atravesadas por discriminaciones múltiples. Seguimos con el... Acá, ¿qué planteamos? Planteamos un conjunto que, la verdad que cuando lo hicimos, yo pensaba, en realidad, hay algo en esto que corre su riesgo, ¿verdad? En realidad, hay como, corre su riesgo porque luego en cualquier instrumento que uno puede pensar o proponer para el testeo de si estamos acertando o no, si en los espacios desde sociedad civil que trabajamos en incidencia incorporamos o no estas dimensiones, cómo trabajamos en la institución desde esta perspectiva. Entonces, nos parece a nosotros que estos desafíos que en el trabajo de origen le llaman pasos para el testeo, nosotras preferimos ponerlo como desafíos, hicimos un resumen de este trabajo. Entonces primero, ¿cuál es el problema que la política atiende? ¿Cómo lo defino? ¿Cómo lo caracterizo? ¿Cómo se instala mis propias representaciones, las representaciones de quien investiga, de quien interviene, de la organización social que interviene? ¿Cómo representa? ¿Cómo se representa? Y si el enfoque interseccional frente al problema está presente. Entonces, ¿cómo se construye el problema? Aquí una cuestión clave que ustedes en un trabajo que pudimos acceder gracias a la facilitación que nos hizo Ana Echeverría del enfoque comunitario, ustedes como RIOD han planteado una cuestión que a nosotras nos parece central en la conexión interseccionalidad y el abordaje comunitario. ¿Por qué? Porque si nosotros no colocamos a las personas que están en mayor desventaja en términos del acceso a los derechos en el diseño, la implementación y la evaluación de la política o de los instrumentos que estamos llevando adelante desde la intervención, bueno, en realidad no vamos a acertar. O sea, entonces, nos parece acá que esto debe obligar a reformular el diseño y revisarlo a lo largo del tiempo. Esto es fácil decirlo, es difícil luego hacerlo porque requiere asociarse con unidades que produzcan conocimiento, que investiguen, que trabajen en esto. Esto requiere una reformulación desde la práctica social también en retroalimentación permanente con espacios de producción de conocimiento distintos. También se elabora conocimiento desde la sociedad civil, pero también cómo dialoga esto con otros conocimientos. ¿Cómo se ajustan las respuestas a la representación del problema y cómo afectan a los distintos grupos? Bueno, parece esto una pregunta clave también, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo cuando hago una intervención concreta puedo pensar en las distintas desigualdades que se ven afectadas y qué contribución se puede hacer de esto desde lo territorial? Cuando hoy decía Silvana acertadamente que no aparece la representación del joven o la joven de la ruralidad, cuando vamos a analizar la ruralidad y lo hacemos en espacios donde hemos trabajado de repente en situaciones concretas cercanas a esos mundos, también hay una visualización del hacer fundamentalmente androcéntrico en la ruralidad y escasísima visibilización de las mujeres. Hay un escasísimo y una escasísima visibilidad de lo que pasa con los lugares que ocupan niñas y niños en la ruralidad, muchas veces haciéndose cargo de trabajos no remunerados, ¿no? Entonces, para estas intervenciones en clave interseccional, no es posible hacerlas sin un enclave territorial. Esa es una afirmación que creemos que es contundente y que estamos de acuerdo, ¿verdad? No hay manera de intervenir interseccionalmente si no lo hago realmente con un enclave territorial. Entonces, ¿cómo produzco conocimiento situado en el territorio? Nos parece que es el desafío más importante a los efectos de la intervención. ¿Y cómo analizo luego
cuánto de esto y cuántas de estas desigualdades luego desde lo local han o no impactado en la vida de las personas. Entonces, a ver, en la institución a la que pertenezco, en la organización social que trabajo, en la política pública en la que incido, ¿esta mirada ha tenido otro impacto? ¿Se generan, he promovido a través de lo que he hecho nuevos marcos interpretativos o me quedo solo, a ver, a mí me asustan un poco los marcos interpretativos de las guerras a las drogas y todo lo demás, que lo que han hecho es un fracaso rotundo en el mundo para lograr su abordaje, ¿no? No estuvo planteado hoy, pero digo, venimos de esas historias, ¿verdad? También los marcos interpretativos que solo dan cuenta de una mirada de género con una mirada muchas veces muy eurocéntrica, muy planteada desde las mujeres que somos profesionales blancas, que tenemos una vida económicamente con ingresos. Bueno, y cómo la mirada entonces y los marcos interpretativos dan cuenta efectivamente de qué piensan quienes están afectados por las mayores vulnerabilidades y discriminaciones. Esto nos parece que es una cuestión central y que requiere entonces la revisión de estas políticas, y ahí lo que hacemos es dejarles a ustedes también algunas herramientas que pueden, ojalá, ser útiles, no para entender a cabalidad, sino para hacer un aporte a la comprensión de cómo la perspectiva interseccional requiere una desagregación mayor en la práctica, que nos parece que aquí hay un gran desafío en lo comunitario y en lo territorial y en el conocimiento producido de manera situada siempre. Gracias. Bueno, aquí les dejamos entonces algunas de las bibliografías, esta última, la de Viveros, es la que decía que es muy importante, todas, ¿no? Pero, bueno, en fin. Dejo de compartir y les voy a enviar la presentación. Bueno, hemos cumplido con el horario. Ahora estamos abiertos a preguntas. Hay preguntas en el texto, Silvana, en el chat. Hay una pregunta ahí, Muchísimas gracias. Jorge Antonio Aragón, en el chat. ¿La ves? La pregunta es, en términos de jerarquías, ¿ustedes creen que la raza o la racialización queda arriba de la clase? María Aparecida Benito trabaja un poco el tema, pero me gustaría que lo abordaran desde el cruce con cuestiones de drogas. A ver, lo de la jerarquización es uno de los desafíos en la intervención enormes que tenemos, porque cuando Silvana decía, nosotros reunimos a las organizaciones sociales, las organizaciones que trabajan la perspectiva étnico-racial, a las de la diversidad y todo lo demás, cada uno jerarquizaba su principal elemento identitario. Entonces, esto es un problema luego en la intervención. ¿Por qué? Porque dependiendo de la respuesta que yo le dé a esta pregunta, también, dependiendo de la respuesta, es mucho también lo que voy a jerarquizar, y lo voy a decir muy duramente, incluso en términos de recursos que asigno para resolver, o que peleo para que se asignen para resolver, o que lucho para que se asignen en la resolución. Entonces, yo creo que ambas, el racismo y la explotación capitalista, están absolutamente, son socios eternos, y todo el desarrollo capitalista en la región se ha construido sobre la base del sistema esclavista de inicio. Por lo tanto, yo no podía de ninguna manera hacer en esto una adquisición de cuál importa más, porque no lo puedo hacer, y no es eludir la pregunta, Jorge, están tan imbrincados entre sí y ahí también depende, cuando yo me posiciono, qué es lo que estoy intentando colocar en el centro, cómo establezco el centro que coloco en ese tema, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que son aliados el racismo y el capitalismo, aliados históricos, y bueno, y creo que en esa alianza o esa imbricación que tienen los sistemas de opresión, debemos dar cuenta también cuando intervenimos desde la sociedad o desde los lugares que intentamos producir o tentar conocimiento en relación a esto, también dar cuenta de esto que está tan imbricado y que hace también esta feminista francesa Jules Fouquet lo plantea de una manera como muy fuerte, es decir, si los sistemas de opresión están imbricados, la respuesta a los sistemas de opresión deben ir cada vez más imbricadas, y en la categorización las dos las considero en lo personal absolutamente estructurales. El racismo es estructural. Comparto. Yo, volviendo al tema de las posiciones de sujeto,
tal vez para algunas personas tenga más jerarquía una que otra. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una conversación que tuvimos con una mujer divina, con Alicia, hace ya un tiempo, ¿no? Que claro, ella decía, una mujer afrodescendiente médica, que dijo, yo nunca me sentí discriminada, pero evidentemente había algo ahí también de la clase social que le permitió decir, bueno, yo no fui discriminada ni por pobreza, ni por racismo, ni por nada. Al revés, fui muy cuidada en la facultad. ¿Por qué? Porque era una excepción. Es decir, ella misma reconoce que fue una excepción. Entonces yo en esto me parece que hay algo que tiene que ver con las posiciones de sujeto, no sé, Carmen, cómo lo ves, que depende mucho del contexto, de la situación, que capaz que digamos, para alguna persona el racismo ha sido un efecto terrible en su vida, para otro la situación de pobreza. El asunto es cuando están mezcladas, cuando están en ambos casos, ¿no? La pregunta de cómo, a ver, la pregunta de cómo se abordaría el tema de drogas en un contexto de militarización. Dijimos, nosotras no somos expertas en drogas y el acuerdo que hicimos con Ana María fue, nosotros vamos a intentar hacer un marco conceptual que pueda dar algunas pistas para luego. Me resulta tremendamente también la asociación de la militarización con cuestiones que se están viviendo fuertemente en la región, tremendamente complejas para abordar. Eh, eh, el tema también de la militarización, el tema del narcotráfico, también vinculado muchas veces, eh, vinculado y justificando muchas veces cuestiones de militarización. Bueno, me resulta un tema de una gran complejidad y no estoy en condiciones yo de responder cómo se abordaría, o sea, no estoy en condiciones. Pero Claro, me me parece una parece que excelente ahí, pregunta, porque es alguien que está atravesado por eso, claramente, la que claro, va. pero yo creo que ahí la respuesta la va a tener que dar la organización que trabaja en ese contexto y que es muy importante que a partir de la experiencia después relaten, cuenten, publiquen, escriban algo que dé cuenta de qué pasó con todo eso en un proceso de militarización, porque nosotras desde nuestra experiencia lo desconocemos, no lo Salvo en la sabemos. dictadura, ¿verdad? Salvo en la dictadura militar, lo Por, desconocemos cómo estaba. Por supuesto, no, por supuesto, pero el proceso de militarización vinculado con el narcotráfico es algo que se está viviendo en algunos países, es algo muy particular que va a determinar que el contexto, por eso los análisis tienen que ser muy contextuales y el conocimiento tiene que estar situado. Todas esas referencias tienen que, y me parece que van a ser ustedes a través de estos 3 días que van a poder discutirlo y Está ella siendo también preocupada, lo plantea ahí también por lo que pasa en Ecuador, ¿verdad? En realidad, bueno, ahí hay dos temas cruzados enormes, que es uno el de la autonomía y la independencia de un país y la injerencia de un país sobre el territorio de otro. Y bueno, y ahí también qué se prioriza, ¿verdad? O sea, porque aparece como una suerte de justificación de esa intervención el tema de las drogas. A ver, es una suerte de justificación para muchas cosas, lo que no quiere decir que con esto estemos banalizando el tema. El tema es tremendamente importante, pero está claro también que ha habido una utilización instrumental a las políticas más regresivas, cuando en realidad lo que debería de ser es una utilización instrumental a la prevención, al combate a la desigualdad, al encarar de manera específica en los territorios el abordaje multisectorial. Tendría que ser mucho más por ese lado que por el lado que en general se lo intenta abordar desde la comunicación más política, la política pública. Compañeras, también queremos invitar a quienes están aquí en forma presencial en el seminario a que puedan ir compartiendo preguntas o bueno, cómo les ha resonado esto desde sus experiencias. Bueno, por supuesto que ha sido un aporte riquísimo y muy interesante, así que suponemos bueno, que puede haber generado también esto, ¿no? Como repercusiones de cómo nos resuenan, mientras esperamos si sigue llegando alguna pregunta más en el chat. hay acá una más A ver, que bueno, tenemos aquí a Teresa. dice, ¿considera usted que abordar los temas de prevención en el ámbito escolar son tanto de la sociedad civil como de los gobiernos? Y desde lo personal, yo creo que sí, que sociedad civil en general tendría que intervenir. El asunto es que las escuelas, por otro lado, tienen una competencia, por lo menos en el Uruguay no es tan fácil meterse en una escuela.
hay que pasar por procesos y de respeto de la institucionalidad, pero por supuesto, todos los temas que se puedan, en que sociedad civil considere que tiene que intervenir, para mí es bienvenido. Acá tuvimos una experiencia exitosísima que fue la del combate al tabaco, al consumo problemático de tabaco, y las estrategias de prevención escolar fueron determinantes. En mi caso fue mi hijo con 7 años que me hizo dejar de fumar, por lo que en la escuela le machacaban todo el día. Entonces, creo que es clave también esto de cómo se trabaja desde muy temprano en las escuelas, es muy importante. Tenemos una pregunta por aquí a Teresa. ¿Sí? ¿La escuchan? Carmen, ¿ustedes escuchan? No. ¿Ahora? ¿Me escucha mejor? Venga, me lo acerco. ¿Ahora sí? Vale. Un poquito más fuerte. Bueno, lo primero de todo, agradeceros y felicitaros porque estoy escuchando hablar de clases sociales. Estoy escuchando hablar de clases sociales, que es una cosa que en España, fuera del ámbito académico, parece que es una expresión que hace muchos años que está desterrada, que da como grima, que no se puede hablar en términos de clase social. Y es tan importante y tiene tanto que ver con esto, con los consumos problemáticos de drogas, como con todo en la vida, que me da un gusto, o sea, estoy en orgasmo, ¿vale? O sea, porque realmente hace muchísima falta. Y lo que os quería comentar, porque no sé si es una pregunta o un comentario, no sé en qué punto estáis vosotras con el tema del estigma que tanto inspira vuestros comentarios. Fijaos, y pensaba en el estigma, en cómo se combate el estigma y en también cómo otros factores que interseccionan con algunas de las cuestiones hacen que sea más o menos difícil combatirlo desde la propia identidad. Me explico. Vosotras sabéis que ha habido ya varios ejemplos a lo largo de la historia y en las últimas décadas de cómo las personas que eran objeto de estigma, sujetos de estigma, lo han incorporado para luchar desde la palabra marica, desde la palabra bollera, desde la palabra cualquier otra. Ahora vamos a lanzar a Eurovisión Zorra, por ejemplo. Bueno, cómo las personas que son objeto del estigma se convierten en sujetos activos para defenderse. Pero yo creo que hasta eso tiene clase social. Todo, quiero decir, esa forma de poder combatirlo, de poder hacerse sujeto activo y luchar, y devolverle a la sociedad en la cara esa palabra con la que se le ha estigmatizado. Hay personas que pueden y hay personas que no pueden hacerlo. Se puede hacer quizá con la orientación sexual o con la orientación de género. No sé si esto va por países o no, pero yo tengo la experiencia de que, por ejemplo, no hay ninguna palabra de lucha para una persona que es negra, a la que se le llama negro, o a la que es pobre. Quiero decir, esto también va por barrios, quizá, no sé cómo, y esta es la pregunta quizá, si habéis investigado sobre quién realmente puede combatirlo, qué grupos de personas y qué características tienen las personas que sí pueden reapropiarse de las palabras estigmatizadoras y quiénes no. Gracias. Yo creo que en estos últimos años, y todo depende también del contexto, de los contextos nacionales y locales, ¿no? Los movimientos sociales, y por eso es tan importante, son los que construyen colectivamente estas identidades. Cuando nosotros nos reunimos con ese conjunto de movimientos, nos dimos cuenta algo que era bastante evidente, pero que lo expresamos, y es que la trayectoria que tenían los movimientos de mujeres o afrodescendientes
era muy importante, el movimiento de la diversidad era muy importante en términos de militancia, en términos conceptuales, y, por ejemplo, el desarrollo que tenía el movimiento vinculado con la discapacidad, entre otras cosas porque es muy diverso también al interno, era mucho, como que tenía menos recorrido. Entonces, claro, hablar con una persona militante de un partido que defiende el tema de la clase social y que tiene además una trayectoria, un aval vinculado con el movimiento sindical, es una cosa, es una trayectoria enorme, de decenas de años. Lo mismo el feminismo. El feminismo tiene añares. Entonces, el grado de reflexión y de construcción identitaria es distinto en los distintos movimientos. Y eso es algo que se nos escapa, ¿verdad? Respecto de esto, de tu intervención, cuando estabas hablando, me hiciste acordar en la Argentina hay un movimiento que generaba como estruendo así total, que se llama putos peronistas, que es vincular así en forma rabiosa cosas que al peronismo tradicional le molestaban, igual que las famosas católicas por el derecho a decidir, que era como es un movimiento terrible, que generaba la interna, ¿verdad? Carmen. Sí, a mí me parece que en la pregunta también comparto la reflexión, Silvana, y en la pregunta también hay una tensión fuerte que creo que la tenemos que reconocer desde el punto de vista conceptual, cómo las identidades también pueden generar desplazamiento de otras categorías. Y yo creo que hay un problema de desplazamiento ahí. O sea, muchas veces nosotras ahora estamos apoyando un movimiento, estamos apoyando un proyecto que se llama Entramadas, que estamos trabajando juntas con Silvana, que estamos cerrando ese proyecto. Hay un grupo que se llama Somos Negras y qué. Eso no hubiera ocurrido antes en Uruguay. Somos Negras y qué es el nombre del grupo, ¿no? Un grupo social. Entonces, ahí en realidad hay una respuesta desde ellas distinta a las respuestas estas que plantea Silvana, que se mete en el corazón de un problema en el Católica, se meten con el tema del aborto y el derecho a decidir. En el caso de los peronistas se meten con la diversidad sexual y se definen como puto feministas. Bueno, aquí en esto ellas dicen, somos negras y que ahí reivindicamos una cuestión identitaria como muy fuerte. Y a mí me parece que lo que pregunta o la reflexión es, ¿quiénes tienen capacidad de agencia? Y yo creo, ¿quiénes tienen capacidad de agencia y de transformarse? A ver, si yo lo hablara desde la categoría marxista, diría, lo que yo antes decía de clase en sí en clase para sí, ¿cómo pasa el movimiento de ser un colectivo discriminado a ser algo para sí? O sea, utilizo esa categoría porque me parece que es de gran utilidad en términos de pensar en esto que planteaba, esto que nos invita como una reflexión más que una respuesta, ¿verdad? Hay una tensión de desplazamiento de las identidades. Está claro que para llegar a tener esa agencia propia sobre la vida de las organizaciones, es clave lo de Nancy Fraser también, ¿no? Lo del reconocimiento, o sea, no hay posibilidades de avanzar en términos de la presencia en la vida pública si no hay un acto que sea de reconocimiento, y de reconocimiento identitario y de reconocimiento del problema también, ¿no? Y de reconocimiento de la voz, o sea, con voz propia se reconoce. Y con esto intento también responder a lo del planteamiento en la política pública. La política pública, ahí para mí la definición más interesante o que más suscribo es aquella que garantiza el ejercicio de los derechos humanos de las personas del territorio que se aborda, pero también la que articula Estado y sociedad, ¿no? O sea, el espacio esa articulación del Estado con las organizaciones sociales, al que hacía referencia Silvana como clave, parece una clave en la construcción y el diseño de una política pública en esta temática que ustedes están trabajando, y que ese abordaje de la interseccionalidad esté presente en la política pública requiere construcción de conocimiento, espacio de sistematización de información, diseño de la política con esta perspectiva, la revisión. Intentamos en ese punto que hicimos algunas pistas de cómo, pero en realidad sabemos que esto en sí daría como para mucho más a trabajar en conjunto, ¿no? O sea, pero hay una de las bibliografías, que es la de Lombardo, que habla, por ejemplo, de la política de las múltiples ventanillas, ¿no? Cada ventanilla va atendiendo el problema de las personas migrantes, uno, el problema de las personas pobres en otro, de las personas adictas por otro. Otro modelo
sería el de la ventanilla única, en que la persona trata de integrar a partir de una conjunción y de articulación de los sistemas de prevención y de cuidado y de trabajo en las distintas problemáticas, la articulación en esos programas, porque, a ver, nosotros estamos en estados cuyos ministerios de salud tienen más de 100 años con sus características, con sus divisiones, ¿no? Entonces, también hay un tema institucional. Y la tercera posibilidad que dicen estas dos autoras es cómo hacer para que la política ya incluya en su diseño la perspectiva interseccional, en su implementación y en su evaluación, en todas las etapas del proceso de la política, de la construcción de la política, ya están las definiciones, estén las definiciones. Ahora, eso es un trabajo impresionante, convencer a todos de la importancia que tiene o los efectos que tiene el racismo, el etnocentrismo, la heteronormatividad, cuando en realidad a veces son cosas que no es por mala intención, es que desconocemos, se desconocen. ¿Yo qué puedo saber cuál ha sido la experiencia de una persona sorda? Lo sé porque leí una tesis, supónganse, ¿no? Que se sienten que están con, ¿verdad? Personas sordas de nacimiento, sienten que vienen de otro planeta, porque, bueno, porque la lengua en la cual somos construidos es otra, la lengua de señas. Entonces, digo, es una complejidad tras de la otra, por eso son desafíos abiertos, no es que hay una solución, miren, chao, esta es la receta. No, es una construcción permanente, porque además los movimientos y las categorías también están en revisión. Bueno, estamos medio ya en la hora de finalizar y bueno, yo quería señalar como dos cosas que me parecieron sumamente interesantes. Una, el planteo que hacía Carmen pensando en términos de, bueno, cuando nosotros estamos frente a las personas con las que trabajamos, esta cuestión de que no se puede, de alguna forma el impacto de las interseccionalidades tiene mucho que ver con la vivencia personal, ¿no? Y que no podemos decir que 20% es racismo y 10% es pobreza y 15% es género, eso no, sino que bueno, que en cada persona tenemos que poder escuchar cómo están cruzándose todas estas variables en términos de, bueno, cómo impacta en sufrimiento, cómo impacta en sometimiento, en discriminación. Y luego también el aporte de Silvana, que en relación a, bueno, a la importancia de que las políticas de punto de partida tengan ya la consideración de la interseccionalidad, bueno, bajarlo eso también a que nuestros programas y los proyectos de nuestras instituciones tengan de punto de partida un enfoque interseccional. Y bueno, y yo estaba cerrando por acá para agradecerles, pero antes le voy a dar la palabra a Felisa, que está por allí queriendo hacer una intervención, y luego nos despedimos. Más cerca del micrófono, Feliz. Sí, no, yo a veces en mi pensamiento y por la experiencia que llevo en este campo de hace muchos años, yo creo que la base de la discriminación principal y a través de ella se van incorporando las demás es la pobreza. La pobreza se le une después la raza, se le puede unir después el sexo y se le puede unir después todo. Pero si es rico, no es lo mismo una persona negra que viene a jugar al Barça que una persona negra que está en la calle sin papeles y una situación de discriminación. Por lo tanto, la pobreza es algo que influye para unir y hacer toda esta interseccionalidad de la que estamos hablando. Y hay un problema en las políticas de drogas. Las políticas de drogas no se están haciendo suficientemente para toda la población, sobre todo para la gente que está en el extremo de la pobreza y de las situaciones de más insostenibilidad. Hacemos unas políticas de drogas que llegan a la clase media normalmente, a la clase alta y a la clase media. Pero a aquellas personas que están en una situación de situación de pobreza máxima, a estas no les llegan apenas las políticas de drogas. Y yo me remito a que este es un tema que podamos compartir en qué está pasando en todos los países en general a nivel mundial. Bueno, les agradecemos mucho, Carmen y Silvana. Esperamos poder seguir trabajando a futuro con ustedes y bueno, nos estaremos encontrando. A los demás, los invitamos a los presenciales a tomar un café y a los que están por Zoom
a seguirnos en unos breves minutos en la próxima conferencia. Bueno, les deseamos un excelente seminario, un buen trabajo en estos días y nada, nos despedimos. Y gracias a todas por las reflexiones y las preguntas.